Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Hermanos, este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes. Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados, y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos que Dios parezca mentiroso, y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados, a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien. Eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una pequeña cosa, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo, y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero, y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido, y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido, y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga, se le dará con abundancia, y al que no tenga, aun lo que tiene, se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí, y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos ofrecen enseñanzas profundas sobre la luz divina, la importancia de reconocer y confesar nuestros pecados y la responsabilidad que tenemos con los dones que Dios nos ha confiado. En la primera lectura, Juan nos ofrece una visión profunda y perspicaz sobre la esencia de nuestra relación con Dios. A través de estas palabras inspiradas, somos guiados a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra comunión con Dios y cómo respondemos a la luz que Él nos ha dado. Dios es luz, y en Él no hay ninguna oscuridad. Esta declaración
no solo es una descripción teológica, sino una invitación a entender la naturaleza intrínseca de Dios. La luz, en la Escritura, a menudo simboliza la pureza, la verdad y la santidad de Dios. Así, cuando Juan afirma que Dios es luz, nos está diciendo que en Él encontramos la esencia misma de lo que es puro, verdadero y santo. Este concepto de la luz divina, que no conoce oscuridad, también nos habla de la inmutabilidad de Dios. En un mundo lleno de cambios y sombras, Dios permanece constante. No hay en Él ningún rastro de mal, engaño o injusticia. Como creyentes, esta verdad debería llenarnos de asombro y confianza. En nuestra relación con Dios, nos dirigimos a aquel que es completamente fiable y cuya luz disipa todas las tinieblas. La comunión con Dios no es solo una experiencia espiritual abstracta, porque también tiene consecuencias prácticas en nuestras vidas. No podemos afirmar, caminar con Dios, mientras continuamos en pecado y desobediencia. El llamado a caminar en la luz es un llamado a la santidad, a una vida que refleje la pureza y la verdad de Dios. Es un desafío constante a dejar de lado las obras de las tinieblas y abrazar la vida transformadora que Dios nos ofrece. En el corazón de la vida cristiana se encuentra el constante conflicto entre la luz y las tinieblas. Juan nos recuerda que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad es que todos somos propensos al pecado, y negar esta realidad solo nos aleja de la gracia redentora de Dios. Reconocer el pecado no es un acto de derrota, sino el primer paso hacia la victoria en Cristo. La confesión de nuestros pecados no solo es un acto de humildad, sino una expresión de fe en la capacidad de Dios para perdonar y restaurar. Es en el reconocimiento honesto de nuestras faltas que experimentamos la gracia transformadora que fluye de la cruz de Cristo. El perdón de Dios no es meramente una anulación de la deuda, sino una restauración completa. Cuando confesamos nuestros pecados, no solo somos perdonados, sino limpiados de toda maldad. Dios no deja ninguna mancha sin limpiar. Esta promesa no está basada en nuestra fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Él es fiel y justo, y su gracia es más grande que cualquier pecado que podamos cometer. El llamado a caminar en la luz y la promesa del perdón no nos invitan a la complacencia, sino a vivir en una continua dependencia de Dios. Juan nos advierte contra la autojustificación y la autocomplacencia. La gracia de Dios no es una licencia para pecar, sino un poder que nos capacita para vivir vidas santas. Vivir en la luz implica un compromiso constante con la verdad y la justicia. Significa enfrentar honestamente nuestras debilidades y luchar contra la tentación con el poder del Espíritu Santo. La vida cristiana no es un camino fácil, pero es un camino iluminado por la presencia de Dios. Cada paso que damos en la luz es un testimonio de la gracia que nos sostiene. Juan, en su sabiduría pastoral, reconoce la tendencia humana a vivir en la negación. Algunos pueden pensar que pueden tener comunión con Dios mientras persisten en el pecado. Sin embargo, Juan señala que vivir en esta negación es engañarse a uno mismo. La referencia a la sangre de Jesús es central en la enseñanza de Juan sobre el perdón. La sangre de Jesús no es simplemente un símbolo, sino una realidad redentora. En la cultura antigua, la sangre estaba asociada con la vida y la vida estaba en la sangre. Así, cuando se habla de la sangre de Jesús, se habla de la vida derramada, de aquel que es la fuente de toda vida. El perdón no es una cuestión trivial para Dios. Es un acto de amor redentor que implica el sacrificio supremo. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No hay mancha tan profunda que la sangre de Cristo no pueda limpiar. La gracia de Dios es más grande que nuestra mayor transgresión. Al contemplar la cruz, vemos el amor de Dios manifestado de la manera más asombrosa. La lectura del Evangelio de hoy, llena de simbolismo,
y enseñanzas profundas, nos invita a reflexionar sobre el significado de los talentos y cómo vivir una vida que honra al Señor. Un hombre noble, a punto de partir a un país lejano para recibir el reino, llama a sus siervos y les entrega diferentes sumas de dinero, llamadas talentos, según su capacidad. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Este acto inicial del Señor representa la confianza divina que se nos confiere a cada uno de nosotros. Cada siervo recibe una cantidad diferente, según su capacidad. Esta medida no solo refleja la sabiduría del Señor, sino que también subraya la diversidad de dones y habilidades que Dios ha otorgado a su creación. Algunos reciben más, otros menos, pero todos tienen una responsabilidad única y valiosa en el reino de Dios. Esta distribución nos invita a reflexionar sobre nuestras propias habilidades y talentos. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¿Cómo estamos utilizando esos talentos para glorificarlo y servir a los demás? La parábola nos desafía a reconocer nuestras capacidades y a ser administradores fieles de lo que se nos ha confiado. Los 2 primeros siervos, aquellos que recibieron la moneda, se pusieron a trabajar de inmediato. Su diligencia y fidelidad se reflejaron en el rendimiento de sus monedas y duplicaron la cantidad que se les había confiado. Esta respuesta activa y productiva destaca la importancia del trabajo diligente y la responsabilidad en el reino de Dios. La parábola también nos señala el tercer siervo, quien, por miedo y falta de confianza, esconde su moneda en pañuelo. Su actitud revela una comprensión equivocada de la naturaleza del Señor y una falta de compromiso con el deber de administrar sus recursos. Este siervo nos advierte sobre los peligros de la inactividad y la falta de responsabilidad en el servicio a Dios. A su regreso, el Señor llama a cuentas a sus siervos. Aquellos que fueron fieles en el uso de sus monedas son recompensados. Aquí vemos la conexión entre la fidelidad en las pequeñas cosas y la capacidad de ser confiado con responsabilidades mayores en el reino de Dios. Sin embargo, el tercer siervo experimenta una respuesta muy diferente. Su falta de acción y miedo lo llevan a perder incluso lo poco que se le confió. El Señor, enojado con su falta de diligencia, lo reprende y le quita su moneda. Esta parte de la parábola nos insta a considerar las consecuencias de nuestra falta de respuesta a los dones que Dios nos ha dado. Hermanos, esta parábola nos llama a reflexionar sobre cómo estamos administrando los talentos que Dios nos ha dado. Que podamos ser como los primeros siervos, diligentes, fieles y trabajadores en el servicio del Señor. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por revelarnos la verdad y mostrarnos el camino hacia la vida eterna. En momentos de oscuridad, danos la gracia de buscar tu luz y permitir que ilumine cada rincón de nuestro ser. Señor Jesús, reconocemos nuestras faltas y pecados. En humildad, confesamos nuestras debilidades y errores. Pedimos tu perdón y la purificación de tu preciosa sangre. Que nuestra confesión sea sincera y nuestro arrepentimiento genuino. Espíritu Santo, luz que guía nuestros pasos, danos la sabiduría y la fuerza para ser buenos administradores de los talentos que has depositado en nosotros. Que usemos nuestros dones para construir tu reino y servir a los demás con generosidad y amor. Señor, te entregamos nuestras vidas, nuestras debilidades y nuestras aspiraciones. Que tu luz nos guíe, que tu gracia nos sostenga y que tu Espíritu nos capacite para vivir vidas que te glorifiquen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.